para aquellos que toman nota, el título del mensaje de hoy es El creyente imitador y reflejo de Cristo. Hay 3 evangelios que se llaman sinópticos. ¿Por qué se llaman sinópticos? Porque narran los mismos sucesos y lo hacen de manera diferente, le agregan algunos detalles entre unos y otros. Esos son Mateo, Marcos y Lucas. Y el evangelio que es solito porque se dedica de una manera especial a Jesús como el Hijo de Dios es San Juan. En San Juan no encontramos los mismos relatos que en los otros evangelios porque mira de una manera diferente al Señor. Por eso cuando escudriñamos uno de los sinópticos nos vamos a los otros 2, porque nos relatan datos extras y nos dan claridad de la situación. Entonces, en este caso, Lucas 9, versos 7 al 9, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vamos a Mateo, capítulo 14, versos 1 al 5. Nos va a narrar la misma situación, pero van a ver ahí otros detalles. Y dice así, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Seguimos a Marcos, el verso 14, pero del capítulo 6, hermanos. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. ¿Qué tal la historia? ¿Se parece a hoy? De pronto, ¿cierto?
que es muy fácil mandar matar, pagar y que traigan la cabeza del que quiera el personaje, ¿cierto? Ayer mientras preparaba el mensaje veía unas pinturas de la niña con la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y uno dice, uy, no, hoy es terrible. Pero en ese entonces no era menos. Eran cosas macabras y estaban en las mejores reuniones. Es grotesco pensarlo, pero era lo que pasaba. Y hay agravantes, que Herodes era judío, alguien que conoce la ley de Dios, que sabe que no debe hacer y está ufanándose de hacer ciertas cosas. Por eso el mensaje de hoy es ese, que el cristiano verdadero refleja y imita a Cristo. Herodes parece un creyente, parece un judío, pero en realidad no conocía los tiempos de Dios ni quién estaba al frente de él. Imagínense eso. Juan el Bautista vino para dar testimonio de que vendría el Salvador. Y Herodes no ve al frente quién es Juan el Bautista de parte de Dios. Y se supone que como hijo de Dios o del pueblo del Señor debía saber los tiempos. ¿Ese Herodes quién era? Ese Herodes es Herodes Antipas. Y vamos a mirar quién era ese personaje. Los romanos siempre elegían entre los judíos quienes debían gobernar a los judíos. Recordemos que los judíos están siendo esclavizados por Roma. Roma no sabe las leyes de los israelitas, de los judíos. Roma dice, no, nosotros los gobernamos, nos pasan los impuestos, los tributos, pero ustedes y su religión, entonces venga, les ponemos a ustedes gobernadores que les sepan sus leyes, porque los romanos pues no tenían nada que ver con eso. Por lo tanto, Herodes es un judío que ha sido elegido por los romanos para que gobiernen. Herodes era un apellido de una dinastía que gobernó a Israel mientras era gobernada por Roma. Se le llamó tetrarca porque recibió un cuarto de reino de su papá. 4 es tetra, por eso se le llamaba tetrarca. ¿Por qué idumeo? Porque provenía de los edomitas descendientes de Esaú. Los evangelios sinópticos y el libro de los Hechos de los Apóstoles siempre se refieren a este Herodes cuando nombran a Herodes Antipas. Ese es el único que la Biblia trae a colación. ¿Su padre quién era? Su padre era Herodes el Grande. Y vamos a ver este personaje, el padre de Herodes Antipas, el ejemplo maravilloso que le dio a su hijo. Tenía 10 esposas, era astuto y cruel, rechazado por el pueblo porque asesinó a su suegra, su esposa, su cuñado y 3 de sus hijos. Y es el autor de la matanza de los niños en la época de Jesús. Era un lindo asesino, a carta cabal, le encantaba la muerte. Tuvo 3 hijos, Herodes Arquelao, Herodes Antipas y Herodes Filipo. Herodes Filipo era el esposo de Herodías, quien había sido desheredado. Entonces, ¿cómo quedó su esposita? Desheredada también. O sea, no tenían en ese momento recursos. Herodes Antipas vivió sus primeros años en un hogar de ambiente hostil y competitivo entre los hermanos. A la muerte de su padre, de Herodes el Grande, hereda la 4ª parte de su reino y por eso se le llama tetrarca. En una visita que hace a su hermano Filipo, acuerda su matrimonio con su cuñada. Herodías, su cuñada, divorcia a su hermano y se casa con Herodes Antipa, quien a su vez tenía que divorciarse de una linda princesa que era su esposa para poderse casar con Herodías. Este Herodes Antipa gobernó mucho tiempo sobre Galilea, donde Jesús desarrolla gran parte de su ministerio. Reinó del 4 antes de Cristo al 36 después de Cristo, pero tenía poca fama entre los judíos. Cuando venía a Jerusalén se quedaba en el palacio de su padre. Es en ese lugar donde Jesús fue enviado por Pilatos, donde fue azotado, torturado. Pilato lo remite a él. Pilatos y Herodes no se querían, pero a causa de el martirio de Cristo y como Pilato le remite a Jesús, entonces ese día se vuelven amigos. Herodes no se había recuperado del temor que le produjo haber dado muerte a Juan el Bautista y por eso temía que Jesús fuera su encarnación y quería matarlo.
porque él le tenía miedo a que fuera Juan el Bautista de nuevo y quisiera vengarse de él. En Lucas 13, 31 al 33, habla de cómo él persiguió a Jesús. Dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y Jesús les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús no le tenía miedo a la persecución de Herodes y le manda a decir que él no va a intervenir en la obra que Dios le ha mandado a hacer. Valientemente Jesús sigue su camino, sigue haciendo la obra del Señor. ¿Qué le está diciendo Jesús también? Yo sé dónde voy a morir, pero le está diciendo, usted no tiene nada que ver con el propósito que Dios tiene conmigo. Así que si nosotros hoy miramos la porción que nos corresponde estudiar, cuando miramos a la porción, aunque pareciera que Jesús es el protagonista, realmente el protagonista de esta porción es Juan el Bautista. ¿Por qué el título? Porque vamos a ver que un verdadero creyente puede ser tan parecido a Jesús que él se pierda de entre esa forma de vida. Es una persona tan parecida a Jesús, un reflejo del Señor, es un cristiano que va a actuar conforme lo hace Jesús. Entonces, de esa manera llegó a ser Juan. Juan llegó a ser tan parecido a Jesús que después creían que los dos eran la misma persona. En Lucas 9:7 volvemos a ese primer versículo, dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. En primer lugar, el creyente es perseguido por el incrédulo porque no entiende lo espiritual. El incrédulo nosotros si lo tomamos no nacido de nuevo, pero hay creyentes incrédulos. Hay hijos de Dios que no creemos todo lo que Dios dice y es. Entonces necesitamos mirar cómo estamos nosotros entendiendo esa parte en nuestra vida. Si Herodes quiso matar a Juan el Bautista, pero temía al pueblo porque le tenían a Juan por profeta, un día que lo apresó, ya no lo quiso matar. ¿Quiso qué? Ir a escucharlo. Dice que iba y charlaba con él. ¿Quién más quería matarlo? Herodías, la mujer de él, pero no podía, porque miren lo que dice allá en el verso 19 de Marcos, dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Un día lo quiso matar, pero después dijo, no, él tiene algo que quiero conocer. El incrédulo quiere estar con el creyente, pero al mismo tiempo burlarse y no aceptar al creyente. A veces detesta al cristiano, pero a veces lo necesita. Puede estar perseguido el creyente, pero puede haber una persecución camuflada que no entendemos. A veces los creyentes se hacen amigos de los incrédulos y resulta que por eso terminan con la cabeza en el plato, porque empezamos a confiar en quien no debemos. Y falsos creyentes también nos pueden dar esas sorpresas. ¿Por qué insistimos a veces también que los incrédulos entiendan la vida de Cristo y nos sentimos incomprendidos? Los creyentes muchas veces tenemos esas amistades incrédulas y queremos que ellos nos entiendan, nos comprendan, nos den consejos y no lo van a poder hacer. No tienen de dónde hacerlo, pero sí insistimos en esas amistades y en esas relaciones que realmente nos van a afectar negativamente. Herodes sí quiso que Juan no muriera después y escucharlo, pero no era una sana intención, no era algo transparente. En segundo lugar, vamos a mirar que el incrédulo busca es al incrédulo. ¿Por qué? Herodes estaba con su esposa incrédula. Herodes no fue a buscar una mujer creyente para tener un matrimonio que agradara a Dios y que le ayudara a él, sino que Herodes buscó un cónyuge incrédulo. ¿Qué quería esa esposa? Pues hacer lo mismo que quiso en un comienzo. Pero como ella no se acercaba a Juan, no le interesaba lo que le decía,
Herodías quiere matar a Juan, pero escuchen esto, ¿por qué Herodías quiere matar a Juan el Bautista? Pues resulta que Juan el Bautista, siendo un hombre lleno de Dios, estaba hablando con su esposo. Teme que de tanto escuchar a ese creyente, su esposo un día la deje. Por eso quiere matar a Juan el Bautista. Dice, no, pues este me lo convence y hasta ahí me llega el matrimonio, porque se arrepiente. Muchos nos quieren lejos porque perturbamos su comodidad, no porque entiendan que deben arrepentirse. Hay muchos que no quieren a los creyentes, pero no es porque no los quieran a ellos, sino porque lo que ellos hablan y lo que ellos dicen les están afectando. Entonces dicen, no, mejor usted no me hable, porque es mejor no escucharlo y seguir yo en lo que voy. Eso es algo que tenemos que mirar, porque a veces nos sentimos rechazados por el vecino, por la vecina, por el de la tienda, y nos duele, siendo que ellos son alguien que necesita de nosotros, no nosotros de ellos. Y a veces ellos nos están rechazando no por lo que nosotros somos, es por el Cristo que habita en nosotros, porque cuando hablamos sale Cristo, cuando miramos sale Cristo, cuando oímos sale Cristo. Y ellos no quieren escucharnos. Entonces no nos sintamos mal cuando un incrédulo nos rechaza, porque es que Él es el que necesita de Cristo, no nosotros de Él. Suena como orgulloso, pero necesitamos ser sabios. En segundo lugar, el incrédulo busca amigos incrédulos. No solamente busca una pareja incrédula, porque se van a entender, sino que va a buscar amigos incrédulos. Dice que en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este Juan Bautista ha resucitado a los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Herodes no tiene amigos de confianza entre los principales y los tribunos. Qué curioso. Él no busca a uno de ellos que está a su altura, ¿cierto? A nivel de gobierno, sino que va ahí a quien le abre el corazón, a sus criados. El incrédulo muchas veces, y nosotros lo sabemos, la mayoría de las ocasiones tiene quienes más bien le quieren dar la puñalada por la espalda, no tiene amigos sinceros. ¿A quién confió Herodes para decirles, oiga, mire, tengo miedo, mire que es que allá como que está otra vez Juan el Bautista? A sus criados. No buscó un sacerdote tampoco del templo, no buscó a alguien creyente, porque Herodes, aunque es judío, sus amistades las tiene entre los incrédulos, en alguien que me entienda. Nosotros nos reunimos con personas que nos van a entender a nosotros. En tercer lugar, el creyente que muestra a Cristo, pero el incrédulo que aunque lo reconoce que el otro es creyente, no va a hacerlo abiertamente. Mucha gente no nos dirá nada. Pues a mí me gusta que usted venga a mi casa, a mí me gusta que usted me hable de su Dios. Nos puede pasar. Debemos aprovechar esas oportunidades porque miren qué pasó. ¿A qué iba Herodes allá a la cárcel? A la celda. Dice que Herodes iba y que buena gana lo escuchaba, ¿cierto? Aunque Herodes se sentía de pronto reargüido cuando le decía a Juan el Bautista, usted no está haciendo lo que Dios le dice, usted necesita arrepentirse, esa esposa es ya la de su hermano. De todas maneras, Herodes estaba ahí con él y se hizo consciente de que Juan el Bautista era un varón como de testimonio poderoso en su fe y santidad. Herodes fue consciente que la persona que tenía ahí era un hombre de Dios, era un hijo de Dios. Por eso no quería darle el gusto a su esposa de matarlo. Pero ¿cómo tenía Herodes a Juan el Bautista? Como una entretención. Estoy como triste, estoy como sin qué hacer, vámonos a ver qué charlamos con Juan. Pero él no estaba yendo donde Juan a absorber y a entender y a querer ser tan santo y justo como Juan. No le interesaba, era una entretención. Nosotros muchas veces vamos a ver que la gente, aunque no lo muestre, reconocerá que nosotros somos creyentes y que tenemos una fe radical si no nos convertimos a ellos. Juan charló mucho con Herodes y él diría, no, pues imagínese este parche, él me puede sacar de la cárcel. Venga, me hago amigo y venga, y yo afuera estoy de la cárcel pantier.
No, a Juan no le pasó nunca por la cabeza eso. Él vio a Herodes ahí al frente de él, pensando que si el Señor le había puesto a Herodes al frente, ¿qué fue lo que hizo Jesús con Judas? Le dio hasta la última oportunidad. ¿Qué hizo Dios con el faraón? Se le presentó para que se convirtiera. Así que Juan tenía muy claro lo que Dios quiere con un incrédulo, que se salve. Entonces no dijo, ay no, mi parche y yo salgo de la cárcel ya. No, es que usted, Dios lo ama y usted, Dios quiere que se salve. Nosotros tenemos que ser luz como Juan, a donde estemos. No decir, no, aquí me doblo un poquito para andar en el río con el otro, sino entender que Dios me mandó aún a poner mi cabeza por la salvación de otros. Si de muchos lados me echan, si de muchos lados no soy recibido, Dios es el que está conmigo. Y ellos han tenido la oportunidad por mi radicalidad de convertirse. Si yo no soy radical, el otro no puede ver a Dios. Tenemos los casos de mujeres que quieren que su esposo se salve o viceversa, ¿no? Esposos que quieren que su esposa llegue a Cristo, pero ellos le piden cosas que a Dios no le agradan. ¿Y ellas qué hacen? ¿O ellos qué hacen? No, pues como es mi esposita, como es mi esposito, doblan su fe, pecan contra Dios y creen que así lo van a salvar a él. La Biblia habla que debemos ser esposos, que debemos ser esposas y que debemos uno al otro en el Señor ponernos de acuerdo. Así que en libertad está aquel creyente que el incrédulo, siendo su cónyuge, le pide cosas que en el Señor no se pueden hacer. Venga, es que hagamos allí un chanchullito porque es que la ganancia es pulpa. ¿Cómo vamos a perder esa millonada ahí en ese negocito? El creyente debe estar seguro de quién es su proveedor y poderle decir, si usted hace su chanchullo, allá es su problema. Y dependiendo de, hasta como nos ha tocado de pronto a muchos, si usted va y hace un delito, pues me toca demandarlo, sea mi hijo, mi primo, mi hermano, mi mismo cónyuge. Porque Dios me lo demanda, yo no puedo hacer cohecho ni colaborarle en la maldad. Que la radicalidad de un creyente hará que el incrédulo vea a Cristo. Pero no puede decir que no hubo al frente de alguien que dio su cabeza por ser creyente. ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos a hacer esa luz para otros? Llega el día del cumpleaños de Herodes y llega Salomé. Flavio Josefo es el que nos da el nombre de la hija de Herodías. Y entonces Salomé hace una danza tan exótica, tan bonita, tan deleitante para los ojos de los hombres, que él está tan feliz con sus amigos, con su parche, y le dice, le doy hasta la mitad de mi reino. Uno piensa varias cosas, ¿no? Se supone que Herodes aprecia a Juan, porque se ha tomado sus ratos para ir a charlar con él, porque está evitando que lo maten. Como que aprecia a Juan, como que lo estima, ¿no? Al fin y al cabo lo está protegiendo. ¿Y cómo se comporta ese día? Los incrédulos generalmente viven es para los demás, para el que dirán. Y si un creyente se atreve a considerar a un incrédulo como su amigo, en cualquier momento va a encontrarse con su desprecio, su rechazo a todo lo que le ha dicho y le va a quitar la cabeza. O sea, hay gente incrédula, ay, mi señora, es que usted siempre, no, es que imagínese vecina, usted que siempre, ¿cierto? Y le levantan a uno y lo cepillan, pero no vayamos a esperar que sea gente leal con nosotros. El día que venga la persecución, hasta de pronto los mismos hermanos de la iglesia van a decir eso, porque el día que venga la persecución, ese día no todo el mundo va a poner la cabeza. Van a salir muchos Herodes por ahí, ¿sí? Que aunque se dicen cristianos, actúan de una manera falsa. Porque aquí se supone que los dos, tanto Juan el Bautista como Herodes, eran judíos, conocían la misma ley, pero en este momento estamos colocando a Herodes como un incrédulo. No esperemos que a nosotros no nos venda cualquier incrédulo en el momento que pueda. No le interesa que seamos varones justos, mujeres justas y santas, no les va a interesar.
En el momento en que necesiten de nuestra vida y de nuestro pellejo, lo van a usar. Juan fue decapitado porque Herodes en realidad no lo apreciaba. Se apreciaba a sí mismo. Dice que se entristeció mucho, pero de ahí no pasó más. Tenía que cumplir como rey la palabra que acababa de decir delante de todo el mundo. En ese momento Herodes podía haberse convertido y haber dicho, no, ese es el varón de Dios, él vino de parte del Señor, está anunciando el evangelio, porque eso era lo que estaba haciendo, y no matarlo delante de nadie, y dar su vida como rey y haber quedado en ridículo porque se había decidido por Cristo. Esa fue la oportunidad de Herodes para convertirse, pero no lo hizo. Finalmente, el incrédulo está muerto en delitos y pecados. Esto es importante de resaltar porque este pasaje deja ver un aspecto tremendo y son las relaciones familiares. Es algo que salta a la vista en este pasaje. Como vimos, Herodes viene de un hogar terrible. Él tiene hermanastros, 10 esposas, un papá matón. Es una personita bastante afectada, ¿cierto? Para él matar es normal. Un niño que nace y ve siempre matar personas, le va a quedar difícil valorar la vida humana. Pasa hoy, hermanos. Por eso hoy la vida no vale nada. Hoy un médico mata y su ética de salvar no le interesa. ¿Cierto? Los millones que lleguen por una persona son mejores. Estamos en un momento actual de esta situación, pero ¿por qué lo hacemos? Porque no hay una conciencia, porque nuestro hogar ha sido un hogar donde desde chiquitos todo lo que se haga está bien. Te trajiste el borrador de tu compañerito, no lo obligo a devolver. Muchos hábitos que desde chiquitos lo hacemos como padres y ellos lo toman como normal, porque no mirarlo de pronto a este lado de solo asesinato, que ya para nosotros es muy grave, pero si hay muchos hábitos que nosotros creamos, mentiras, no los enseñamos a muchas cosas, entonces se crece en un ambiente donde no se promueve lo de Dios, los principios de Dios. Por eso Herodes, como tiene ese ayer, pues para él es chévere, fácil y normal ir y quitarle la mujer a su hermano. Normal, normal. Y también matar es normal para él. Quitarle la cabeza a Juan, pues normal. Pues chévere, los raticos que andábamos los dos, ¿no? Pero de ahí para allá, temor de Dios, nada de eso hay en la vida de un incrédulo. Herodías era una mujer calculadora y fría que no tiene un esposo para amarlo y respetarlo, sino para usarlo para sus propios intereses, porque ella le saca a él su deseo en público. ¿Y cómo sería la señora de calculadora? Que la niña no sabe pedir. Sí, la niña no sabe pedir, entonces se sale a decirle a la mamá, ¿qué pido? Entonces, como madre le está inculcando que a su hija menospreciar la vida de un ser humano, porque imagínese una niña cargando en una cabeza de un plato, pues que a ver esa niña qué conceptos tiene, ¿cierto? Y a enseñarle a usar su linda figura y talento para prostituirse. Eso es lo que la mamá está haciendo con su hija. Qué bonita familia. Necesitamos entonces hacernos de pronto acá una pregunta. ¿Qué edad tiene la muchacha que no piensa que es malo pedir que le quiten la cabeza a un ser humano? O sea, listo, la mamá le dice, mijita, vaya y pida que le quiten la cabeza a Juan el Bautista. Y la niña no argumenta, uy, mamá, eso que usted está pidiendo no es normal, ¿cierto? ¿No? ¿Qué conciencia habría en esa niña? Es una morronga. Para la niña es normal la muerte, ¿sí? No tiene una conciencia, ya está cauterizada su conciencia y para ella lo mismo, pues mi papá mata, mi abuelo mata, todo el mundo mata, pues matemos que eso es normal, ¿cierto? No rechaza esa propuesta a la niña, entonces Dios quiere que nosotros siempre estemos pendientes de con qué principios estamos criando a nuestros hijos y cuáles son los valores que ellos van a desarrollar. Cuando yo llegué a los 13 años, le dije a mi mamá, no vuelvo a la iglesia, yo no vuelvo allá a ese curas y a esos matachos, así. Uno de adolescente es bien grosero, pues realmente ella me dijo, mijita, yo lo bueno se lo enseñé y ya es cuestión de que usted que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, pues decida, si no quiere volver a ir, pues yo no la puedo obligar. 2 años después vino el Señor. ¿Qué pasó? Yo no iba a hacer malas elecciones, porque el temor de Dios ella siempre lo inculcó. Ya lo que necesitaba yo era
tomar una decisión al respecto. Ella dijo, pues dejémosla pensar, ¿sí? Porque igual la fe no se obliga. Como padres vamos a dar hasta una edad. Debemos haber dado principios de tal manera que los niños sepan elegir, pero ellos van a tomar sus propias decisiones y sus propios riesgos. No lo vamos a poder evitar. Estemos seguros y confiados de que si hemos hecho las cosas como Dios ha dicho, ya cada uno elige. Si el Señor nos dice, ahí le pongo el camino, ¿qué? De la muerte y de la vida, escoja, siendo que es Dios. Como nomás nosotros debemos decirle a nuestros hijos las cosas buenas siempre y después ya saben lo bueno y lo malo. Porque la salvación, ¿cómo es? Personal. La salvación no es ni con nietos, ni con tíos, ni con sobrinos. Cada uno decide si quiere o no seguir al Señor. En segundo lugar, el creyente, que es imitador y reflejo de Cristo, tiene primero integridad. Es íntegro porque vive lo que habla y habla lo que vive. Juan el Bautista no tenía duda nadie de quién era él, ni siquiera su enemigo. Fue tal el testimonio que él dio de quién era él, que Herodes dijo, es varón justo y santo. Ya que él haya querido o no querido, él decidir por ese camino que Juan el Bautista le había pintado, le había señalado, pues ya era cuestión de Herodes. Pero él sí fue un reflejo y un imitador de Cristo. Y él mismo incrédulo, háyase cristiano, darán testimonio. Vaya ya ese cristiano que ese siempre da. Vaya ese cristiano que ese siempre ayuda. Mire, ese sabe dar consejos. Nosotros como creyentes, si somos imitadores y reflejo de Cristo, aún los incrédulos van a tener que dar testimonio de quiénes somos nosotros en el Señor. Trabajemos la integridad, el hablar lo que somos y lo que somos, eso hablemos. Que sea siempre esa una manera de hacer las cosas. ¿Qué hacía Herodes? Dice, y procuraba verle. Mire la dualidad de un incrédulo con el creyente. Por un lado lo admiro, pero por el otro lado no quiero definirme con Dios, porque es que yo veo lo que Dios pide a través de lo que ese cristiano se niega. Que vamos a la farra, que camine, hagamos la lotería, que mire que... No. Es difícil el ambiente de trabajo, darse uno a conocer, ser uno radical, pero cuando los compañeros de trabajo a uno ya lo conocen, uno tiene un tiempo de resistencia. Pero después de que pasa ese tiempo de resistencia, de persecución, de acoso del incrédulo, no, ese no lo inviten, ese no va. No, a esa no le digan, porque es que esa es una santurrona, porque soy el que soy. Y ya no me va a importar el rechazo de los incrédulos, porque a ellos les quedan dos caminos, o la muerte o la vida, o mi Cristo o al que ellos siguen sin que se den cuenta, ¿no? Y ya no me voy a sentir perseguido, ya me voy a sentir contento y gozoso porque estoy siendo luminar. Y en segundo lugar, el creyente que es imitador y reflejo de Cristo, el incrédulo reconoce la fe en Cristo a través del creyente, pero está en libertad de recibir o no a Jesucristo. Herodes escuchó el evangelio como un entretenimiento, porque ¿cuál era el mensaje de Juan y de qué nos habla la Biblia que hablaba Juan? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que a Herodes no le hablaba de otra cosa. Seguramente les estaba todo el Antiguo Testamento que era el que había hasta entonces diciéndole, mire, y acá hablaba del Señor, y acá hablaba de Jesús, y mire que yo lo bauticé, y mire que él ya vino porque Juan vino a eso. Juan predicó a Cristo abiertamente con Herodes. Herodes simplemente no quiso recibir a Cristo, no quiso andar por el camino que Juan estaba caminando. Pero Juan realizó su obra y su mensaje. Nosotros como Juan el Bautista, los creyentes que hablamos y predicamos del Señor Jesucristo, ¿qué clase de mensaje nosotros estamos dando? ¿Será que la gente sí podrá oír la voz de Dios en lo que yo hablo, en lo que yo hago? Porque esa es la vida del creyente. No hay otro propósito de estar vivos. Y si no, pues ya el Señor nos hubiera llevado. Nuestra vida debe ser de tal manera
que la gente escuche la voz de Dios a través de mí. Cuando Juan hablaba, cuando Juan actuaba, veían a Cristo. Porque cuando Cristo hizo, ¿a quién veían? A Juan. Tremendo. Entonces el creyente tiene que ser consciente de que, hermanos, y con esto voy terminando, dice, el creyente debe ser consciente de que habla en autoridad, de que es íntegro en su actuar, en su hablar, de que la gente es testigo de lo que él hace, oigan, pero no es responsable de la salvación de los demás. Juan vino y hizo lo que tenía que hacer. Juan le dio testimonio a Herodes de lo que tenía que darle testimonio, pero la salvación de Herodes no dependía de Juan, dependía de Herodes. A veces hacemos cosas terribles con las personas. No, hermanito o hermanita, usted sométase y aguante por la salvación de su cónyuge. Jesús y Juan fueron fuertes y valientes, aunque eran humildes y mansos, y fueron capaces de sostenerse en lo que Dios les pedía, a pesar de lo que les sucediera. Necesitamos entender que yo no muestro a Cristo si soy pusilánime, si no tengo convicciones, si no tengo carácter. El otro no va a poder definirse para Dios, porque lo único que yo debo ser es radical. Y él debe ver claritica la diferencia, o aquí, o en las tinieblas o en la luz. Pero la decisión no depende de mí. Yo ya elegí la luz, yo no sé el otro. Simplemente debemos vivir en paz en ese sentido, porque hay madres, hay padres que también aguantan muchas cosas de sus hijos, queriendo que ellos se salven. El muchacho lleva drogadicto 10 años, roba en la casa, no se lo soporta a nadie cada vez que viene, pero es que es mi hijito y yo soy cristiano y tengo que ahí, le roba al vecino, le roba al tío, le roba al primo, induce a los demás a fumar también. Pero como yo soy creyente, pues toca aguantar mi hijito ahí, porque el amor de Dios y la misericordia de Dios es aguantármelo ahí. Cuando ese muchacho, ese joven, esa señorita va a entender que debe arrepentirse? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando se vea confrontado con su realidad. Tú estás robando, tú me estás robando, tú me estás pegando, tú me estás maltratando, porque son casos que hemos visto. Llega el drogadicto y casi que mata a la mamá, pero no, siga porque soy creyente. Y respeta a todo el mundo, y cuando él va a convertirse a Cristo, si es que Cristo le está sirviendo. Necesitamos ser sabios y entendidos de cómo es que Dios también nos pide el mostrarlo, las convicciones que debemos tener, los límites a los que debemos llegar, porque en eso fallamos, y por eso muchos no saben qué es ser creyente, no saben qué es ser luz, porque el Señor es justo, Él es bueno, Él es misericordioso, pero el día que Dios aplica justicia, su mano es implacable. El ardor de su ira es algo en lo que nosotros estamos ahorita. Esto es lo que está pasando, pero hay cristianos que no lo hemos entendido, que papá está enojado, que papá está buscando el corazón de su pueblo, que es tiempo de arrepentimiento, pero que su justicia está llegando. Ayer me habló una amiga y me decía, Cris, yo no quiero volverme insensible. Se me ha muerto 4 personas, una cada día conocidas mías, y no quiero volverme insensible, es decir, que la muerte sea normal. Yo le decía a ella, cuando Noé subió al arca, cuando Dios nos da oportunidades, llega un tiempo en que cerró la puerta y no hubo ni uno fuera de su familia que se subiera a esa arca. El fruto fue 0. Todos murieron. El Señor dijo, ay, no, qué pesar, no, mejor cerremos la puerta, no, mejor no hagamos diluvio, es que tanta gente que va a morir. No, cuando el Señor dice, dice, y mucha gente está muriendo, y créanlo, ya Dios les ha dado testimonio por muchas formas. Ninguno va a morir sin que Dios le haya dado su oportunidad de salvación. Herodes murió carcomido de gusanos. Queremos voz de Dios y no de hombre, allá en Hechos de los Apóstoles. Murió vivo, carcomido de gusanos. Fue el juicio de Dios porque estuvo frente a un hombre que reflejaba a Cristo y rechazó la salvación.
Dios no es un Dios blandengue. Nuestro Padre es Padre bueno, Padre misericordioso, pero es justo y temible. Así que el día que Él cierre la puerta, se murió todo el mundo. Tenemos que ser nosotros conscientes. Hay 2 versículos en la Biblia para cerrar. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo debemos vivir? Viviendo Él a través de mí. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es un proceso. Ser como Cristo es un proceso, porque me lleva a mí a morir a la cruz. Mi carne, mis debilidades, mis errores, las cosas más fuertes que hay en mí. Es un proceso, pero con los años se va a notar. No podemos ser como Cristo, así como quien voltea una moneda. Ayer era incrédulo y hoy estoy santo y así permanecí 20 años santísimo salvando gente. No, es un proceso. Pero si yo permanezco en Él, se va a ver, se va a notar. Así que como hombre nuevo y consciente, cada uno de nosotros debemos ser ejemplo como nuestro Salvador. Así tal cual como Juan el Bautista no negoció sus principios, nosotros ni los nuestros, y debemos estar dispuestos a dar la vida por nuestro Señor. Pueda que sea literal, hermanos. No lo sabemos. Yo clamo a Dios por fortaleza. Dios no nos va a dejar sin enterarnos. Pero yo quiero decirle que aun si usted y yo fuéramos arrebatados en el momento en que el Señor venga por nosotros, eso va a costar. Irnos transformados en los aires va a costar. Entonces debemos estar dispuestos a dar la vida por Cristo. Así que nosotros debemos tener cuidado con nuestros amigos incrédulos. Miren, hermanos, alejémonos de esas confianzas. Hombre, yo, un creyente, ¿por qué no busco a mi hermano a contarle mi problema? ¿Por qué voy al vecino, al carnicero, al del supermercado a contarle mi problema? El incrédulo no tiene solución, no la tiene, mis hermanos. Busquémonos unos a otros, amémonos, respetémonos, honrémonos, considerémonos en nuestras debilidades y ayudémonos, porque un incrédulo no nos va a dar amor, no nos va a dar sinceridad. Eso es algo que el creyente busca su cabeza. Reconozcamos que la salvación de los incrédulos también depende de su decisión, no es nuestro testimonio el que va a convertir, es Cristo el que se sacrificó, así que yo no debo sacrificarme por nadie, yo debo amar como Cristo amó. Y Cristo tiene límites, Él nos dijo hasta dónde, cómo y cuándo y de qué manera vivir su amor. Así que como vivimos en vida nueva, podemos reflejar al Espíritu Santo. Él es nuestra luz y tal vez lo que Dios me daba en un comienzo de la adoración. Es esa luz de adentro que va a brillar cada vez que yo me quiebro más, cada vez que yo voy al Señor, me arrepiento, le acepto su perdón y entonces puedo ir reflejando más a Cristo. Entonces, que ese proceso de quebrantamiento en nosotros sea algo que disfrutemos, hermanos, ese reconocimiento, ese arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado es hoy real, sigue siendo el mismo mensaje, pero en Cristo tenemos a alguien hermoso que nos limpia, que nos lava, que nos restaura nuestras vestiduras y nos va llevando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y el cristiano mejora, el cristiano crece, el cristiano brilla cada día más. Que sea nuestro anhelo avanzar, crecer, superar los procesos, no devolvernos. El amor de Dios está ahí siempre, su perdón y su gracia están ahí. Así que aprovechemos de ese buen Padre que quiere que nosotros cada día seamos como Cristo.